para esto, creo yo que es importante hablar un poquito de Helicobacter, porque va a estar comprometido en dos patologías importantes en el estómago. Entonces, una de ellas, si bien es cierto, es la gastritis. La segunda razón es de que tiene un riesgo de malignización, ¿no es cierto? O sea, es un factor de riesgo para malignización. Entonces, en ese sentido, sí nos interesa saber cómo es que llega el Helicobacter y por qué es que genera todo este proceso. Entonces, si alguien tiene algún comentario respecto al tema, lo escucho. ¿No? El Helicobacter está considerado dentro de la flora normal, pero lo que produciría no sería en incremento. Es un bacilo gram negativo, espiralado, microaerófilo, no recuerdo. Sí, pero ya, básicamente tiene 3 oxidasa, catalasa y ureasa positivo. Correcto. Y esto puede generar muchas veces metaplasia intestinal, que luego va a evolucionar una displasia y puede luego evolucionar un cáncer gástrico. Ya, perfecto. Y es productora de nitrógeno, que hace que este ácido normal del estómago se reduzca. Y de esta manera genera ese daño a nivel del antro gástrico. Correcto. Bien, vamos bien. Pero vamos por partes, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, partamos del primer punto. Más o menos en qué porcentaje de la población mundial está presente el Helicobacter. No necesariamente. Más o menos, exacto. Está más o menos entre un 70-80%, hay series más o menos. Ya. ¿En todos causa algún proceso patológico? No. Ya. Ese es el primer punto. El segundo punto es por qué el Helicobacter, que está normalmente allí si quieres llamarlo de forma comensal o como quieran, ¿por qué se vuelve patológico en determinados pacientes? Hay diferentes serotipos y como le dijo, hay sus variantes para certificar. ¿Qué? O sea, hay serotipos que tienen una Están serie de frescos, ¿no? Examen ayer. No, No. digestión, no. Tocó el anterior, amor. Si no, ya le decíamos. No, pero sí tienen sus factores de virulencia que algunos hacen que sean más patológicos, se podría decir, que generen más daño en algunas personas. Y esos deben ser tratados. Ya. Hay varias cosas, en realidad. Hay factores asociados al Helicobacter y factores asociados al paciente. Entonces, lo primero, hablemos del paciente. El estómago tiene un pH ácido, ¿no es cierto? Partimos de eso. En base a este pH ácido, sobre este pH ácido, ¿por qué no reacciona contra sí mismo? ¿Por qué no genera un daño sobre la pared? Porque tiene una barrera mucosa, correcto. Es que genera moco y esta barrera lo protege. Ahora, este moco tiene ciertas características específicas, por ejemplo, en la densidad. Entonces, el moco en este nivel tiene, y esa es una de las razones por las que el Helicobacter no llega a ser patógeno en algún determinado número de personas, es de que un factor es de que este moco tiene una densidad que impide al Helicobacter llegar, al menos en una gran cantidad, al polo apical del epitelio. Otra razón es la que nos menciona Abraham, que el Helicobacter tiene ciertos factores de virulencia, los cuales le permitirán ser más o menos patógenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos tienen una mayor facilidad de migración, es decir, es un microorganismo flagelado, ya lo sabemos, pero algunos tienen una mayor facilidad de migración hacia el polo apical. Otros tienen otros elementos como las proteínas CAG-A, BAC-A, ¿no es cierto? Tienen la ureasa que les permite generar todo este ambiente. Entonces, existen por ambos lados, la posibilidad de que el Helicobacter, esa es la razón por la cual el Helicobacter genera este. Ahora, vamos a un tercer punto. De un paciente que tiene una clínica de dispepsia, ya sabemos, la dispepsia es el dolor epigástrico más la distensión abdominal, disconfort postprandial, básicamente eso. De un paciente con dispepsia, más o menos la mayoría más o menos un porcentaje corresponde a gastritis. ¿Cuánto por ciento corresponderá a este diagnóstico?
también ya, por lo menos, la mayor parte, digamos, tengo 100 pacientes con dispepsia. De esos 100 pacientes, ¿más de la mitad será gastritis o menos de la mitad será gastritis? Menos. ¿Y por qué? Chambeando. Menos, pero no sé. En realidad, ¿están llevando semio todavía? Ya. Entonces, El resto, anatomía. ya, entonces cuando lleven semio les van a recordar que van a hacer dispepsia funcional. Bueno, antes hacían, ahora no sé. Es importante conocer la dispepsia funcional porque creo yo que es, sin tener una cifra, en mi experiencia nada más, como médico, cuando eres médico general y tratas pacientes, por lo menos en tus serums o trabajas como médico general, yo te diría que más del 30-40% de pacientes vienen con síntomas de dispepsia a consulta, entonces tienes que saber manejar. Y el primer concepto que tienen que saber es que estos síntomas, que todo el mundo dice, me arde el estómago, tengo gastritis, todo el mundo dice eso, ¿no es cierto? Entonces, aproximadamente el 70% de pacientes no es gastritis, es una dispepsia funcional. ¿Y en qué consiste una dispepsia funcional? Consiste en que no hay un agente orgánico que esté generando este daño. Puedo encontrar en el estómago cierto nivel de inflamación, pero no voy a encontrar el Helicobacter causando este proceso como un proceso infeccioso. Entonces, el Helicobacter va a corresponder a entre un 25-30% aproximadamente. ¿Ya? ¿Por qué digo 25-30? Porque hay una pequeña porción, incluso, que, sobre todo en pacientes arriba de 40 años, que corresponderá a cáncer, ¿okay? Porque los síntomas son similares igualmente. Entonces, ¿para qué les dije todo esto? Bien, partamos de un proceso. Ya, partamos del proceso de revisión rápida. Sobre todo esto iba para los chicos que todavía no iban semio, acá ahora ya saben. Entonces, el primer proceso es lo que les explicaba. Tenemos, ¿no es cierto?, una barrera mucosa arriba del estómago, ¿ya? Entonces, esta barrera mucosa, la primera barrera para que no sea patógeno el Helicobacter será la densidad de este moco que se encuentra acá. Esto de aquí arriba será el ácido estomacal, ¿ya? Entonces, el ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿no?, que es el principal componente. Entonces, o por factores de virulencia de este Helicobacter, o porque este moco, por factores inherentes al paciente, se hizo un poquito menos denso, se facilita que este Helicobacter llegue al polo apical. Ven unos puntitos verdes, esos puntitos verdes representarán a las adhesinas del Helicobacter, los cuales le permitirán que se quede pegado a la superficie del polo apical de la célula del epitelio estomacal, ¿okay? Entonces, aquí se genera lo siguiente. Ya hemos dicho que a través de su flagelo llega, ¿no es cierto? Entonces, se va a generar lo siguiente. Vamos a ver que existen algunos factores de virulencia. Entonces, aquí, por ejemplo, les ponía que uno de ellos, que es importante, al menos para el cuadro de gastritis, es la ureasa. La ureasa le va a permitir al Helicobacter convertir la urea y agua en amoníaco y CO2. ¿Esto en qué sentido le va a servir? Le va a servir porque este componente que se ha formado aquí ya no es ácido, es alcalino. Entonces va a contrarrestar al pH ácido estomacal. Y si se dan cuenta, finalmente lo que tenemos aquí se ve como un espacio separado, ¿no es cierto? Entonces, este espacio separado va a corresponder a un microambiente que tiene un pH mucho más neutro y que va a facilitar que este Helicobacter se reproduzca y atraiga otros Helicobacters que estén por otro ladito, ¿no? Se migran hacia ese ambiente y proliferan. Entonces, al proliferar dejan de ser comensales y empiezan a ser infecciosos. Entonces, al ser un agente infeccioso se va a generar lo siguiente. Primero, ante cualquier agente infeccioso que va a realizar el cuerpo, un proceso de inflamación, ¿no es cierto? Entonces, primero ocurre esto. Vamos a ver migración inflamatoria. Lo segundo que ocurre es de que esta proteína de acá, la proteína BAC-A, BAC es de vacuolizante, entonces vacuoliza, genera vacuolización en las células que están alrededor. Y lo segundo que va a generar estimula que el proceso inflamatorio sea aún más intenso. Entonces, por este mecanismo de la proteína BAC-A más las células inflamatorias es que vamos a ver una inflamación intensa. Y ya dijimos en inflamación que cuando hay un proceso inflamatorio intenso, lo que ocurre en consecuencia es que no solo se genera destrucción del agente patógeno, sino también del tejido subyacente. Entonces, en este caso, este tejido se genera un proceso de lisis, de destrucción importante. No solo eso, sino que como tengo este microambiente ya no es pues mucoso,
Entonces, al no ser mucoso, ya no permite que la cobertura mucosa no esté sobre todas las capas. Y se dan cuenta aquí no está cubierto, entonces el ácido del estómago genera otro mecanismo extra de daño, es un daño directo por ácido, ¿no es cierto? Entonces hay un doble mecanismo de lesión, uno inflamatorio y otro mecanismo de daño directo por el ácido clorhídrico, por el pH. Entonces, de las dos maneras generamos un daño. Entonces, inflamación más daño ya definitivamente es la definición de gastritis, ¿no es cierto? Ahora, como este germen es un germen que naturalmente no lo podemos, cuando está en su forma patógena, no lo podemos eliminar de por sí, entonces se generará un proceso inflamatorio crónico, ¿ok? Porque estará presente hasta que el paciente reciba tratamiento. Entonces, con eso estamos explicando por qué ocurren todos estos fenómenos. Si se preguntaran, ¿y para qué servía esta proteína acá? Es un factor de virulencia, se van a acordar, igual empieza con CA de cáncer, ¿ya? Entonces, ¿por qué favorece la evolución a un proceso neoplásico? En este caso, neoplásico maligno, ¿ya? Todo esto solo para que me entiendan esas dos patologías, gastritis y cáncer. En el caso de la gastritis, vamos a hablar primero de imagen. Entonces, si yo les digo, esta es una imagen de estómago, y díganme qué pueden observar, ¿ya? Igual en esa también pueden ver. Díganme qué pueden observar. ¿Qué les llama la atención? Glándulas. Hay una glandulita, sí. ¿Qué más? Los núcleos. Sí, un poquito. Unos rositos con atipia. Sí, se pueden observar un poco de atipia en esa glándula. Sí, no, ni siquiera me voy a fijar, no era el fin de la clase, pero sí, es verdad. Y tiene sentido, ¿no? Ya hemos hablado que el helicobacter puede generar la progresión. ¿Qué más? Las manchas rojas. Sí, hay un poquito de sangre, ¿no? ¿No les llama la atención que hay una gran cantidad de linfocitos? El tejido está bañado en linfocitos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que a mí me tiene que llamar la atención, si me ponen esta imagen, hay un montón de linfocitos. Yo con linfocitos estoy en un proceso inflamatorio. Es más, inflamatorio crónico, porque estoy viendo linfos, no estoy viendo los polimorfonucleares, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es de que si yo miro acá, ¿ven estas lineecitas que se ven acá? Es el helicobacter que se ha pegado al polo apical, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo esto y esto, ya está hecho el diagnóstico, ¿no es cierto? No necesito nada más. Pero en ocasiones lo que va a ocurrir es de que nuestro amigo gastroenterólogo va a encontrar esto y ve una inflamación marcada. Dice, deberá haber helicobacter. Hace una ampliación y no se ve. O si se ve uno, que imaginemos que solo ves esto y dices, no sé, puede ser o no sé. Y si son poquitos, tiene la duda. Entonces, finalmente se puede apoyar de un test que se hace con el tejido y replica lo que vimos antes. Esta conversión de la urea y agua a través del test de la ureasa la puede replicar con el tejido que ha biopsiado. Entonces, simula esta reacción y si encuentra una respuesta positiva, habrá encontrado que hay un helicobacter finalmente. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista microscópico, creo yo que es fácil de identificar porque encontramos inflamación crónica y podemos observar el helicobacter, además de que nos va a apoyar el test de la ureasa en caso sea necesario, si es que no podemos identificarlo. Entonces, en realidad, lo que me interesa es el cuadro de atrás, es decir, que el proceso fisiopatológico lo van a volver a ver infinitas veces. Ustedes lo van a ver cuando lleven semio y Abraham lo volverá a ver cuando lleve medicina interna, ¿ya? Al otro semestre. Entonces, lo van a volver a repetir varias veces. Pero lo que sí me interesa que sepan es lo primero, es de que no toda persona con dolor de estómago y que se le hincha y que tiene disconfort postprandial es gastritis, ¿ok? Se considera dispepsia funcional hasta el 70%. De hecho, pacientes menores de 30 años es hasta el 90%. Entonces, es baja la posibilidad. Entonces, aquí les hago una pregunta. ¿Por qué creen que hacemos biopsia en todo caso a los pacientes, a todo paciente, imaginen, bueno, la gran mayoría de pacientes que llegan a un gastro van a endoscopía, ¿no es cierto? Y si hay un hallazgo a biopsia, ¿por qué si hacemos este procedimiento invasivo? ¿Por qué, por ejemplo, no hacemos serología? No hacemos un diagnóstico de sangre, o también hay prueba antigénica para el helicobacter. ¿Por qué no hacemos esas pruebas? ¿Por qué creen? Porque además de detectar el helicobacter, podemos detectar neoplasias o algún proceso que esté evolucionando.
Correcto, la razón principal de hacer una endoscopía, sobre todo a pacientes arriba de 40 años, es de que los síntomas de dispepsia, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que había un pequeño porcentaje que, que correspondía a cáncer. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente: si yo tengo un paciente que le duele el estómago, me va a decir, me duele el doctor, me duele el estómago, se me hincha el abdomen cuando como y siempre me siento pesado, tengo un disconfort luego de comer. Además, he bajado de peso y notas que ha bajado de peso. Entonces, eso te puede hacer llevar, si lo ves en un caso clínico, de examen, ya dices cáncer, ¿no es cierto? Pero en la práctica real, un paciente con gastritis sí puede bajar de peso y sí puede bajar una gran cantidad de peso. ¿Por qué? Porque se da cuenta que hay varios alimentos que le caen mal, entonces ya dice, esto ya no como, ya no como, ya no como, ya no como, y se empieza a restringir. Como se empieza a restringir, puede perder peso por esa razón. Entonces, esa confusión que puede llevarte, no saber diferenciar clínicamente cuál es un cáncer y cuál no, entonces nos va a llevar a que todo paciente arriba de 40 con esta sintomatología, por si acaso, se va a endoscopía y biopsia. Ya, si se encuentra algo, bien. Esa es la razón. Ya. Otra razón es de que, por ejemplo, la serología es un examen que ya no se usa, porque en la serología sigue detectando el IgG, positivo a Helicobacter, así pasen varios años. Entonces, puedo detectar una infección pasada que ya se curó y no me está sirviendo en el momento. Ahora, las pruebas antigénicas y la prueba del test de aliento son test que sí detectan algo actual, pero como les digo, como no detectan la posibilidad de cáncer, entonces no me van a hacer esa diferenciación. Arriba de los 40 años no son pruebas de elección, ¿ya? Entonces, ¿por qué sí puedo utilizar estas pruebas, por ejemplo, luego del tratamiento? A ver, Abraham, ¿tú qué sabes del tema? Para llegar a confirmar, ¿no? Si llegamos a eliminar este patógeno. Ya, pero por ejemplo, ¿por qué no le volverías a hacer una endoscopía? O sea, ¿por qué eliges un test de aliento sobre una endoscopía nuevamente? Es que ciertamente la endoscopía llega a ser a veces traumático para los pacientes y es preferible también un test de aliento. En realidad, algo hay por ahí. La razón es de que ya le hice una endoscopía hace poquito a ese paciente. Como ya le hice, ya sé que no hay cáncer. Entonces, si ya sé que no hay cáncer, ya no hace falta mirar otra vez, ¿no es cierto? Entonces, ya solo me preocupará el Helicobacter. Esa es la razón. ¿Ya? Entonces, vamos a ordenarnos fuera de... Yo sé que les he dicho un montón de cosas, ¿no es cierto? Lo único que va a servir para mi curso, en realidad, son 3 cosas. Veo inflamación crónica, ¿ya? ¿No es cierto? Un proceso de inflamación crónica, en consecuencia veré linfocitos, ¿no es cierto? Lo segundo, ¿qué será? Lo segundo será que en un aumento de la imagen en el polo apical puedo encontrar la presencia del Helicobacter como tal. ¿Ya? Y tercero será de que si es que estoy ante la duda de si hay o no hay, se puede apoyar con el test de la ureasa. ¿Ok? Listo. Entonces, por ejemplo, yo les podría poner en el examen solamente esta imagen de acá y les diría cómo confirmo la presencia de Helicobacter. Aquí no se ve Helicobacter, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo confirmo? La respuesta será test de la ureasa. ¿Okay? Es por eso. Es una prueba que se hace en anatomía patológica, así que por eso sí es razón del curso. Todo lo demás que les estoy explicando es para que lo sepan, porque de verdad, aproximadamente en la consulta de medicina general, 30-40% de sus pacientes van a venir con esos síntomas. Entonces tendrán que saber hacer el enfoque. Lo más importante es saber que no todo dolor abdominal alto epigástrico es gastritis, pero sí saber cómo funciona, sí saber cómo evoluciona. Mira, yo no me había dado cuenta, traje la imagen con el objetivo de mostrarles la inflamación, pero ciertamente sí hay un grado de atipia mesoglandular. Entonces, en la evolución, como nos decía Abraham, sí puede evolucionar a un cáncer, y es lo que vamos a ver en una siguiente lámina. ¿Ya? ¿Claro todo hasta aquí? Sí. Entonces eso es por lo que los médicos generales siempre derivan más al gastro. Es la razón, en realidad se tendría que derivar a gastro porque lamentablemente no puedes hacerle tú la endoscopia, ¿cierto? Esa es la razón. Ahora, otra cosa que sí van a ver es de que pacientes menores de 30 años con cuadros de dispepsia, sí, normalmente se suelen resolver en primer nivel de atención. Claro, varía, ¿no? Pero lo lógico es de que dices, aquí hay poco cáncer, lo puedo tratar acá, y si ya persiste arriba de esos 30 años o los síntomas son persistentes, entonces recién lo mando a gastro, ¿no? Básicamente eso. Pero la razón es esa, o sea, lo que quiero que sepan es eso. Mira, el primer concepto que estamos cambiando es de que no todo cuadro de dispepsia de hecho es la menor parte, es gastritis, y una menor parte incluso cáncer, pero hay.
Pero doctor, si vemos metaplasia, por ejemplo, ¿usted daría de frente el tratamiento contra el Gaucher pylori? Sí. Sin haber visto el Gaucher. ¿Cómo? O sea, Si encuentras metaplasia en estómago, ¿qué? sí, tienes que Y es no que ves pero el Gaucher. le tienes que hacer prueba de test de la ureasa. Si le haces test de la ureasa y sale negativo, solamente tendrías que erradicar el área de metaplasia. Y hay esos criterios quirúrgicos. O sea, si es menor a 1 centímetro, lo puedes sacar por endoscopía. Pero si es mayor a 1 centímetro, ya lo mandas a cirugía, lo operan, le sacan esa porción, listo. No pasa nada. ¿Sí? Porque recuerden que el cáncer no tiene un solo mecanismo. Si bien es cierto, el cáncer está asociado al Helicobacter pylori, no es la única causa. Hay factores genéticos, hereditarios, puede decir, hay familias de personas que todos hacen cáncer. ¿Por qué? Porque tienen cuadros genéticos hereditarios. Entonces, ¿podría ser uno de esos pacientes? Sí, podría ser.